Buenas tardes, qué bueno que están aquí nueva vez. Ya pasamos el mes de julio, el mes del aniversario de Casa Abierta, donde nos acompañaron, tuvimos muchas actividades interesantes, incluido lo que fue las memorias del trabajo realizado por Casa Abierta en el último año. Gracias por siempre decir presente a nuestra invitación en estas tardes que hemos aprendido tanto. Hemos aprendido sobre cómo cuidar la salud mental. O sea, los temas están enmarcados dentro de la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental. Y todos hemos sido testigos, así no aquí presente en el Zoom, también después en YouTube y además se transmite en vivo en Facebook. Hemos sido testigos de todo lo que se ha pasado aquí en estas sesiones, estos diálogos, estas reflexiones que nos han ayudado a cuidar, como había dicho, y también para acompañar a otras personas. Gracias por acompañarnos de diferentes lugares del país, diferentes instituciones como el Ministerio de Educación y varios centros educativos, Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y muchas otras organizaciones amigas que nos acompañan. También tenemos personas que están acá desde diferentes países. Tenemos de Costa Rica, nuestro amigo Fernando, que ha sido fiel a estas actividades. Tenemos personas desde Brasil por primera vez. No sé si es un dominicano que viajó para allá, pero está con nosotros una persona desde Brasil. También desde México, de Panamá, que dos países que se han mantenido asistiendo, participando en estas actividades. También tenemos los Estados Unidos y de Paraguay, quien nos ha acompañado también por un buen tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Hoy tenemos el privilegio nueva vez de contar con el amigo, con el doctor Luis Vergés, que ya no necesita presentación. Es una persona pública. Tengo un amigo que es una figura pública, como es el doctor Luis Vergés. Ustedes saben que él es escritor de varios libros, que él es psicólogo, que tiene maestría en terapia familiar, en educación superior y otros posgrados. Es un gran investigador y tiene una sesión fija en el programa de Uchilora, bueno, ahora no de Uchilora, sino en el 11, el Telesistema 11, que presenta siempre una cápsula de salud mental. Él es el director del Centro Conductual para Hombres, una persona que siempre está disponible a pesar de todas sus ocupaciones. Cuando le decimos de Casa Abierta, él dice presente y le agradecemos infinitamente siempre poder contar con él. Hoy el tema es de mucho interés para la salud mental. Cada vez hemos observado que más personas viven sola o se sienten sola. Y hoy vamos a hablar justamente cómo poder gestionar emocionalmente esa soledad. Así que vamos a contar con la presencia ya de Luis Vergés. Adelante, no le quito más tiempo. Bueno, muchas gracias, estimada amiga Teresa Dames. A ustedes que tienen la paciencia, el deseo, el entusiasmo de compartir estas horas formativas en momentos donde tanto se necesita, sobre todo porque un tema como la soledad por lo regular es pobremente gestionado y se necesitan pautas, se necesita también un marco de referencia que sirva para nosotros comprender todavía mejor ese fenómeno, realidad indiscutible en la condición humana y que lamentablemente tiene mala prensa, porque cada vez que uno menciona la palabra soledad, es como si las personas activaran automáticamente un mecanismo defensivo como para protegerse de ella. Ya nosotros veremos que independientemente de los procesos negativos, incluso patológicos,
en los cuales pudiera verse involucrada la soledad, también hay sus oportunidades que la soledad nos ofrece en algunas situaciones puntuales y que pudieran ser el referente para nosotros apoyar algunos procesos de acompañamiento a personas que se sienten así. Yo siempre he dicho que hay dos formas de sufrimiento: sufrimiento por ausencia y sufrimiento por presencia. Hay gente que sufre porque están mal acompañados y hay gente que sufre porque no tienen compañía. Entonces, ahí entra el gran desafío que nosotros tenemos para un poco coayudar con el tema de la soledad. Bueno, algunas ideas interesantes que pudiera yo compartir de manera general para luego ir aterrizando ya concretamente en objetivos bien específicos que debemos perseguir cuando vamos a hacer un abordaje de la soledad, incluso para plantear posibles estrategias dentro de ese abordaje, es entender la soledad como un fenómeno complejo y multidimensional. La soledad, yo pienso que no es ni siquiera en singular que hay que hablar sobre ella, sino en plural. No hay soledad, hay soledades. Hay muchas formas de soledades. No es lo mismo la soledad que siente un niño cuando se le muere su madre que cuando un amiguito lo rechaza. Fíjense ustedes que hay una que tiene que ver con el vínculo de apego y otra que tiene que ver con una necesidad de filiación social. No es lo mismo un vínculo que una afiliación. Entonces ya ahí comenzamos nosotros a tener dificultades, ¿verdad?, conceptuales para ir agarrando este tema. Por eso, porque es un proceso multidimensional. La soledad se puede ver como ausencia física de personas a nuestro lado, y yo creo que esa es la concepción más pobre que tiene la soledad, y es lo que la mayoría de la gente ve como soledad: ausencia física de alguien a nuestro lado. Y digo que es la concepción más pobre dentro de varias concepciones que vamos a ver hoy, porque esa presencia física de alguien también pudiera ser una fuente de soledad. Si es una persona que a usted le maltrata, si es una persona que a usted no le inspira confianza y que usted tiene que estarse protegiendo constantemente de esa persona para no salir victimizada. Así que cuidado, porque presencia física de una persona per se no garantiza compañía, ni mucho menos de calidad. La soledad también se puede conceptualizar como una expresión de un vacío existencial. Y ahí sí ya vamos conectando con los procesos de salud mental. Cuando una persona no tiene ningún sentido claro o nada significa relevancia en su vida, claro que se va a sentir sola, por más acompañada que esté. Muchas veces son personas muy famosas que han ganado mucho dinero, pero entonces sienten que todo el que le acompaña a su alrededor está por interés o por la fama y no por la razón esencial que tiene este ser humano. Entonces ahí usted va a encontrar que una persona que no sepa para dónde va, que camine sin una misión, que no le encuentre sentido a la vida, pues también va a tener una sensación de soledad. Está la soledad como codependencia, que son estas personas que necesitan tener a alguien a quien cuidar para entonces sentirse acompañados, o necesitan tener a alguien con quien compartir sencillamente una actividad, aunque sea de manera superficial. Y cuando por alguna razón no tiene ese componente en común con alguien, entonces ahí viene esa sensación interna de vacío. Está también la soledad como una expresión de dependencia emocional. Ya es lo que ustedes ven, lo que pasa en las personas cuando se niegan rotundamente a finalizar una relación de pareja, independientemente de que es una relación poco auspiciosa o desafortunada, porque en definitiva esa persona ha aprendido que todo su valor viene desde fuera y entiende que si termina con esa relación se va la fuente de su valor, que es esa persona que al estar fuera me daba todo y al yo no tenerla ahora como compañía no voy a recibir nada. Entonces fíjense ustedes que también la soledad se expresa
no tan solo como codependencia, sino también como una dependencia emocional. Pero también la soledad se expresa como una manifestación de problemáticas de salud mental. La soledad como sensación de vacío. Luis, se cerró el micrófono, por favor, ábrelo de nuevo. ¿Dónde me quedé? Porque yo he hablado mucho. No, hace poquito, continúa. Ah, bien, bien. Bien, yo decía que la soledad también se expresa como sintomatología en problemáticas de salud mental. Usted verá correlatos de soledad o de sensación de soledad en la depresión, en los trastornos de ansiedad con muchísima frecuencia. Por ejemplo, cuando nosotros observamos esto, usted no lo va a ver así directamente como que en el DSM-5 le va a decir síntoma y signo de depresión, soledad. No le va a aparecer así directamente. Sin embargo, cuando usted escucha la narrativa del paciente ansioso y escucha la narrativa del paciente depresivo o cualquier paciente con un trastorno del estado de ánimo, se va a dar cuenta esta sensación interna también de soledad y cómo lo narra dentro de su discurso. Desde el punto de vista neurológico, ya hay hallazgos interesantes. Ustedes saben que la neurociencia es un campo que se ha desarrollado mucho y con el desarrollo de la neurociencia también han ido avanzando un sinnúmero de propuestas interesantes dentro de un marco interdisciplinario para uno abordar problemáticas de salud mental. Y aquí yo voy a compartirles, por ejemplo, un nombre muy interesante que es Stephen Cole, de la Universidad de California. Este señor estuvo dirigido por John Caciopco. Caciopco ha sido uno de los gurús, por decirlo de alguna manera, en la investigación sobre el tema de la soledad como factor importante desde el punto de vista de la salud mental. ¿Y qué de interesante tienen estos dos señores? Bueno, primero, ellos concluyeron en una investigación que la soledad induce a una sobreexpresión de ciertos genes implicados en procesos inflamatorios. Y esto es muy importante porque ustedes saben que los procesos inflamatorios entonces conducen a una baja expresión de genes que están relacionados con la respuesta antiviral. Eso quiere decir que las personas que se sienten solas, desde el punto de vista ya de los procesos de pensamiento, los procesos emocionales, la falta de compañía de calidad, pues tienen una pobre expresión de anticuerpos y su respuesta antiviral pues también es pobre. Entonces son más vulnerables a contraer enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas como el cáncer. Existe una asociación directa entre la expresión subjetiva de la distancia social y la alteración en la expresión génica del sistema inmune. O sea, estas personas que por razones bien sea de fobia social, que ya ustedes ven es otra manifestación de salud mental importante a nivel patológico, pues ahí ya ellos descubrieron que hay una alteración en la expresión génica en estas personas que puede predisponerlas a un estado de vulnerabilidad mayor para un sinnúmero de enfermedades. El aislamiento social alcanza a muchos procesos internos y esa parte es una de las conclusiones más fundamentales de estas personas. Ahora bien, ¿de qué soledad nosotros estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una soledad que es bastante dañina, porque como yo dije, no hay soledad, hay soledades, y la soledad dentro de todas las soledades más dañina es aquella que se produce cuando nos rodeamos de personas en las cuales no podemos confiar. Y esto es un factor psicosocial muy poderoso para agigantar la vulnerabilidad que tienen las personas solitarias.
O sea que soledad aquí no es solo ausencia de presencia física de otras personas. Soledad también es la presencia física de mucha gente alrededor suyo en las que usted no puede confiar. Y según las investigaciones, esta es la forma de soledad pues más cruel, más dura, difícil de soportar y la que más correlaciona con un sinnúmero de patologías mentales. Hablamos también de la soledad como un fenómeno contagioso. Algo interesante que descubrieron estos investigadores es que la gente cercana a personas solitarias pues también tienden a quedarse solos. Y esto en un margen de probabilidad bastante alto. Imagínese usted, estamos hablando de que gente solitaria que se junta con gente solitaria aumenten un 52% las probabilidades de convertirse en solitarios. Entonces, ahí hay un problema porque eso se dispara todavía más debido a las redes sociales. Lamentablemente, las redes sociales están influyendo para que las gentes sean cada vez más solitarias. Y uno de los errores que estamos cometiendo es creer que las redes sociales facilitan una conexión social, y nada más falso que eso. Las redes sociales lo que hacen es facilitar una huida de los verdaderos contactos sociales de calidad, aumentando la sensación interna de soledad. Y esto no lo digo yo, lo están diciendo estas personas que ya están presentando datos muy interesantes sobre lo que yo acabo de decir. Un hallazgo que pudiera parecerles a ustedes trivial, sin embargo, es a su vez bastante trascendental, es que el cerebro se da cuenta, el cerebro nota, el cerebro, ese es el gran procesador de los fenómenos de los seres humanos, no tan solo por razones neurológicas, sino que el desarrollo neurológico requiere de procesos interpersonales y socioculturales para poder ser posible. Entonces, no hay un órgano más relacional que el cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro nota la intensidad de una carencia física y localizada, por ejemplo, como el hambre, con el mismo sello que un agravio psicológico y generalizado como el rechazo social. Es decir, que cuando usted tiene hambre, el cerebro se da cuenta que usted tiene hambre porque tiene mucho sin comer. Pero cuando usted está siendo rechazado socialmente, el cerebro eso lo recibe como un agravio psicológico de marca mayor y lo nota de la misma manera que se da cuenta cuando usted tiene hambre. Mire lo importante, cómo vamos conectando variables ya, siendo ya el rechazo social la antítesis o uno de los factores pues más detonantes de soledades. El agravio psicológico, y así vemos la soledad. Bueno, la soledad es un resultado de agravios psicológicos y llega un momento que la soledad misma se convierte en otro agravio psicológico porque va debilitando a las personas desde el punto de vista emocional. Entonces se convierte en un factor desencadenante de males individuales y sociales que tienden a ser mucho más exacerbados. De hecho, ya ustedes han visto las peripecias que hacen los llamados lobos solitarios, que son gente que se meten bombas, que ellos mismos hacen planes para eliminar por razones ya de rigidez mental a oponentes ideológicos o a personas que no están de acuerdo con sus ideas. Y ahí hay muchos ejemplos, como el caso de Oklahoma City, lo que pasó, por ejemplo, en Noruega, aquel agresor que agarró y dinamitó el edificio federal y luego partió con un arma y a una isla donde habían unos niños celebrando la multiculturalidad, y él no estaba de acuerdo con la multiculturalidad porque él decía que se iba a perder la pureza de Noruega con esa apertura que tenía ese país hacia la multiculturalidad. Y él agarró y fue armado hasta los dientes y mató cerca de 70, 80 niños y adolescentes que estaban compartiendo en esa isla. Los fue matando como si fueran abejas, uno a uno,
y todos los que se encontraban en el camino los fue asesinando y los iba a asesinar a todos, eran como 200 y algo. Y bueno, pudieron salvar la vida a algunos porque llegó la policía a tiempo y sometieron al hombre y nada, lo llevaron a juicio y él no se arrepintió. Él dijo que si tuviera que volverlo a hacer, lo hubiera hecho otra vez. Entonces le comento esto porque es algo muy típico en este tipo de soledad patológica, donde la persona ya se siente agraviada emocionalmente por su propia soledad y entonces puede llegar a estos extremismos, combinando con las ideas ultrarradicales que exacerban este pensamiento. Es importante que ustedes sepan que los seres humanos necesitamos atención íntima, es parte de nuestro sistema de necesidades socioafectivas, de la misma manera que necesitamos ser confirmados en nuestra propia identidad. Y eso sin duda alguna se logra a través del compartir, de la sana convivencia y de la conexión. Por eso ustedes ven que fue tan importante y revolucionaria la teoría del apego de John Bowlby, sobre la que voy a hablar en breve, porque Bowlby explicó muy bien sobre todo el impacto que tienen los vínculos de apego primario entre los seres humanos y el daño que hace a una persona a lo largo de su vida cuando estos procesos de vinculación se interrumpen de manera abrupta. Así que la búsqueda del amor, la aceptación de los demás, es algo muy generalizado e irrefrenable. Esto no es que usted lo pueda ensayar, es que son necesidades. Entonces la soledad no solo puede llevarnos a la enfermedad, sino que muchas veces lleva a la muerte por el tema de los suicidios. Y, y obviamente lo que está implicado aquí es que antes de que se llegue a decisiones tan extremas, se van muriendo premisas. O sea, la soledad mata premisas psicológicas que son fundamentales. La premisa de la confianza en los demás, la premisa de sentirnos seguros con otros, la premisa de poder amar a alguien y ser amado por alguien, la premisa de la estabilidad y la premisa de la aceptación. Cuando se mueren esas 5 premisas, pues sin duda alguna ya somos muertos en vida. Ya de ahí a nosotros ir en el otro trayecto, que es perder eso que se llama la vida física, hay un paso muy breve. Ninguna relación social por sí misma, es importante que esto se sepa, es suficiente para satisfacer todos los objetivos que yo acabo de mencionar que tiene un ser humano. Entonces, por esa razón es tan importante ese repertorio de respuesta del cual vamos a hablar en breve para poder superar este estado o condición de soledad. Y aquí también hay que ver algunos factores que influyen como factores de protección cuando vienen esos ciclos que se activan con esta percepción subjetiva de soledad que a veces nos abruma. Y uno de ellos es la calidad del apego. Ustedes saben que hay apego seguro y apego inseguro. Entonces, el apego seguro es el que tienen las personas que por alguna razón tuvieron calidad socioafectiva con sus figuras primarias, con sus figuras cuidadoras. Eran personas que estaban disponibles, estaban presentes, eran asequibles cuando de satisfacer necesidades fundamentales se trataba. Entonces, eso que nosotros llamamos la confianza básica en estas personas fueron cimentadas. Ese sistema de necesidades fue cimentado desde edad temprana y esto fue agregando un factor de protección que neutralizó la vulnerabilidad ante el estado de soledad. Así que eso es muy importante. En cambio, ya el apego inseguro, que se caracteriza por inestabilidad, falta de accesibilidad a las figuras cuidadoras, cuando estas figuras cuidadoras son inconsistentes o por alguna razón son violentas, entonces se va desorganizando el apego y pudiera la persona desarrollar lo que se llama un apego ansioso o un apego evitativo. El apego evitativo es lo que más lleva a las personas al aislamiento, porque las personas con apego evitativo asocian la relación cercana con los demás
con una fuente de malestar, una fuente de disforia, una fuente de incomodidad emocional. Y estas personas tienden a ser solitarias y a ponerse muy ansiosos y desagradables cuando alguien les invade lo que ellos dicen es su zona de confort. Creo que hay un micrófono abierto, Teresa, por ahí. Bien. Así que les comentaba que la calidad del apego, sin duda alguna, va a repercutir para el manejo posterior o la gestión emocional, como se llama el tema de hoy, para la gestión emocional de la soledad. Una persona con un apego ansioso o un sistema de apego evitativo tendrá menos posibilidades de gestionar apropiadamente la soledad desde el punto de vista emocional. Dificultades, por ejemplo, para preservar relaciones sociales. Estas deficiencias también tienden a generar sensaciones depresivas muy parecidas a la soledad. Las personas cuando no tienen habilidades para relacionarse socialmente, que no son asertivas, no tienen iniciativas o por alguna razón tienen botones calientes que cuando alguien dice algo, esta persona tienen esquemas desadaptativos con un sinnúmero de temas no resueltos del pasado, entonces reaccionan con irritabilidad ante cualquier cosa, comienzan a quedarse solas. Y al final esto va a ir cayendo en una especie de círculo vicioso. Bien, yo pienso que otra premisa interesante que recuerdo pudiera compartir con ustedes es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay diferentes deficiencias anímicas que dan orígenes a distintas formas de soledades. ¿Por qué? Porque la soledad emocional termina siendo un subproducto de la falta de aprecio hacia otra persona que pueda suscitar sentimientos de vacío o ansiedad. Es decir, si yo percibo que nadie me aprecia, que nadie me acepta, que nadie me valora, eso va a suscitar una sensación de vacío, de ansiedad y se puede traducir en una soledad desde el punto de vista social, porque quizás el otro no se aleje, pero yo comienzo a alejarme. Y ahí entonces viene el currículum de ir acumulando estas carencias. Bien, ahí tienen ustedes un overview, ¿verdad? Un marco amplio, general, por decirlo de alguna manera, de algunas de las premisas que nos ayudan a entender de dónde viene la soledad, cuáles son las teorías, cuáles son los hallazgos. Ahora sería interesante irnos a un asunto más práctico. Y dentro de las prácticas también hay malas prácticas. Y ustedes saben que la mayoría de las personas no gestiona bien la soledad. Primero porque, como yo decía en principio, a veces no la reconoce. A veces piensa que soledad es solo ausencia física de otros y entonces comienzan a buscar de forma compulsiva la compañía física de otros y no se dan cuenta que precisamente esa compañía física de pobre calidad está trayendo también una depredación emocional de causas mayores. Entonces, por esa razón, ese es el primer mito que nosotros tenemos que desmontar, que la soledad no necesariamente es la ausencia física de otros en nuestras vidas, sino más bien la ausencia psicoafectiva de los demás en nuestras vidas. Esa es un poco la marca que yo quisiera que de ahora en adelante comencemos a proyectar. ¿Cuáles son estas malas estrategias? Bueno, nosotros le llamamos estrategias del mal afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento de la soledad o de pobre gestión de soledad pueden ser de tres tipos. Una es cuando las personas sencillamente se rinden a la soledad. Bueno, esto es lo que me toca, ya yo siempre voy a estar solo, nunca voy a tener compañía de calidad y me rendí. Y estas personas viven lamentándose constantemente de su condición, pero no
elaboran un plan, no articulan un mecanismo para poder salir de esa situación. Están las demás que en este caso se van a un extremo diferente, que son los llamados evitadores de la soledad. Entonces, estos evitadores lo hacen de forma extrema y caen también en un peligro, caen en un riesgo. Entonces, como para esta persona la palabra soledad detona un sinnúmero de situaciones internas aversivas, se convence a sí misma de que no tolera estar solo. Y con tal de evitar la soledad, imagínese usted lo que va a pasar con esta persona. Se va a rodear de mala compañía, va a tolerar malos tratos, violencia y un sinnúmero de condiciones que son ultrajantes desde la vida misma y desde la propia dignidad personal. Entonces, esa también es una mala gestión de la soledad. Pero otra mala gestión es lo que llamamos la compensación de la soledad. Aquí usted va a ver personas con un comportamiento muy compulsivo. Entonces, que la ansiedad, el estrés y todos los procesos disfóricos internos de desagrado que genera la soledad, ellos con tal de no sentirlos, desarrollan actitudes compulsivas. Por ejemplo, el juego patológico, el consumo de drogas, el sexo compulsivo, en fin, muchos se vuelven, como llamamos, trabajólicos, que ustedes los ven metiendo horarios de 14 y 15 horas diarias y nada más van a su casa a dormir. Bueno, esas formas compulsivas de abordar la soledad, pues, como ustedes quieren que hablemos de salud mental, ahí hay una problemática seria de salud mental, además de las tantas que yo he mencionado. Así que nada, la gran pregunta sería, bueno, si esas son las formas negativas de abordar la soledad o de gestionar emocionalmente la soledad, ¿cuáles serían las saludables? Antes de hablar de las saludables, primero vamos a plantearnos algunos objetivos. Miren, yo sé que aquí en el grupo hay terapeutas, pero también hay educadores y también hay líderes comunitarios, pero padres de familias que de una u otra manera manejan el concepto de soledad en diferentes ámbitos. Y nos vamos a encontrar con nuestros hijos e hijas que a pesar de que nosotros les acompañamos, no es suficiente nuestra compañía porque se sienten solos debido a que son rechazados socialmente por sus iguales, porque no logran sentirse plenos en lo que hacen o porque las expectativas que ellos tienen distan demasiado de lo que son sus resultados. Bueno, lo primero que tenemos es que plantearnos objetivos de gestión emocional. Y el primero de eso es descubrir si tiene sentido la soledad. Y cuando digo si la soledad tiene sentido, es que puede tener sentido. ¿Por qué puede tener sentido? Porque hay ocasiones en que usted necesita estar solo. Usted no puede estar acompañado las 24 horas del día. Hay muchísimas cosas que uno hace en la vida que para hacerla tiene que estar solo. Cuestiones que implican la privacidad personal de cada quien, las reflexiones, todos estos componentes que implican meditaciones, lecturas, planificación. O sea, hay una serie de actividades en la vida que para usted hacerlas tiene que estar solo. No puede tener físicamente la compañía de otro en ese momento. Entonces, sí, la soledad tiene sentido. Entonces hay que encontrarse, porque si no lo encontramos o si las personas que ustedes se están ayudando no lo encuentran, pues definitivamente no habrá modulación. Modulación es un fenómeno terapéutico que ayuda a la persona a encontrar una armonía, porque recuerden que la salud mental es armonía. La salud mental es una armonía que usted construye entre lo físico, lo psicológico y lo social. Y para usted lograr que una persona sea armoniosa, tiene que ayudarla a que aprenda a modular las diferentes experiencias que vive y a conectar con la soledad como algo que pudiera tener sentido en su vida también. Así que por ahí anda el primer objetivo
con el que, bueno, también voy a hacer aquí algo personalista, porque voy a compartir muchas de mis experiencias que me han dado resultados con pacientes, me han dado resultados como guía de procesos de liderazgo en grupos, acompañando también a familiares, a personas con enfermedades crónicas. Ya ustedes tendrán oportunidad de ir integrando y, como yo digo, equilibrando todos estos conceptos con lo que ya ustedes manejan de sus experiencias particulares. Otro objetivo que tiene la soledad es, de gestión emocional, es ayudar a la persona a delimitar su naturaleza. O sea, ¿cuál es la naturaleza de la soledad que yo siento, que yo poseo? Como yo dije, hay soledades, bueno, si se expresa o no en un vacío, o si es más bien una huida estratégica que yo tengo como una forma de sobrevivir a varias experiencias interpersonales difíciles. Hay ocasiones que la gente se siente sola y en verdad no está sola. Lo que pasa es que esa persona, sin darse cuenta, decidió huir temporalmente para de una u otra manera sobrevivir a ciertas experiencias interpersonales difíciles. Fíjense que a veces llegan malas rachas por aquello que dice la frase, siempre como que somos los malos en la vida de alguien o alguien es el malo en la vida nuestra, y se van acumulando estas malas rachas de malas experiencias interpersonales y la gente se da como un resort temporal para desahogarse de esas vivencias mentales. Entonces es importante ayudar a las personas a que se den cuenta si eso es lo que está pasando con ellas. Cuando ellos descubren que eso es lo que está pasando, entonces se alivian, se liberan y dicen, no, entonces yo no estoy solo, yo elegí estar solo por un tiempo, que es diferente. Fíjense que cuando uno toma una decisión, le haya más sentido a lo que uno hace y por tanto la carga emocional disminuye. Otro objetivo es aprender a valorar si la soledad es una experiencia interna. Otra vez Luis se cerró Ok. por error. Por error, soy yo. Eres tú. Bien, otra, yo me quedé creo que en la experiencia internalizada. Yo les decía que una experiencia internalizada es aquella que usted va guardando. Recuerden que el cerebro tiene el hipocampo, que está en la zona subcortical, muy alejada del área de la corteza cerebral. Todas las áreas, para que tengan una idea, que están alejadas de la corteza prefrontal y están muy metidas en la zona subcortical del cerebro, se hace muy difícil que usted la pueda manejar a voluntad. Esas zonas normalmente son las que intervienen en la espontaneidad, en la impulsividad, en la activación de ciertas emociones. Entonces, ya cuando la información llega arriba, a la parte superior del cerebro, usted ha tomado la decisión abajo. Por eso usted ve que hay gente que mata y después se ponen la mano en la cabeza, arrepentido de por qué lo hicieron, o una persona que roba y después dice que por qué lo hizo. Bueno, porque estas áreas subcorticales son muy difíciles de llegar desde el punto de vista de la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una estructura que se llama el hipocampo cerebral, que guarda sobre todo aquellas experiencias que tienen contenido emocional. Y esas experiencias llega un momento que se convierten como en una memoria implícita que se activa cuando menos usted lo desea. Por eso hay gente que son solitarias. Usted le pregunta, ¿y por qué tú siempre estás solo? Y te dice, yo no sé. ¿Y tú te sientes bien estando así? No. ¿Y por qué entonces tú estás siempre así si no te sientes bien estando así? Yo no sé. Bueno, probablemente esa persona internalizó ya la idea de la soledad como parte de su normalidad y lo ha ido replicando ya de manera automática.
Eso nosotros le llamamos ayudar a la persona a valorar si su experiencia es internalizada, porque ya ahí habría que hacer un proceso eh, no necesariamente educativo per se, sino terapéutico. Valorar si es el resultado de una historia de victimización, porque hay personas que también caen en un estado de soledad como resultado de haber sido víctimas de algo, de haber sido abusadas en la infancia, en la adolescencia, o haber sido torturados sistemáticamente en la misma adultez y no haberse sobrepuesto psicológicamente ante esos eventos. Es importante también trazarnos como objetivo establecer si la soledad es el resultado de un proceso de apego distante, como ya dije. Entonces aquí nos lo vamos a plantear como un objetivo. Y también si la soledad se expresa como una discrepancia, es decir, como una contradicción entre las relaciones que yo quiero tener y las que suelo ver en mi vida diaria. Miren, esto es más frecuente de lo que usted se imagina. Muchas personas, y a mí me ha pasado, yo he decidido en etapas de mi vida quedarme solo, porque el tipo de compañía que yo quiero tener no aparece en el entorno donde yo me manejo. Me ha pasado en momentos determinados. Entonces, cuando se da esa discrepancia entre las relaciones que usted quiere tener y la que le aporta el ambiente en el que usted se mueve, y usted llega un momento que suma y resta y usted dice, no, pero es que lo que me está ofertando el ambiente no es lo que yo quiero. Y usted no tiene otra posibilidad de accesar a un tipo de relación que se acerque más al estándar de calidad que usted aspira. Entonces, cuando pasa eso, esa discrepancia también puede traer soledad. Y es parte de lo que uno tiene que ayudar a la gente a que descubra. Así que nada, ya con todo eso claro, podemos hablar de algunas estrategias. Primero, cuando la gente se siente sola, esta idea de minimizar, de negar, de restarle importancia al proceso de la soledad no ayuda. Aquí lo fundamental es aceptar. Bueno, sí, estoy sola, vamos con los objetivos, ¿por qué lo estoy? Si fue que lo decidí, si es que hay discrepancia, todo lo que yo le dije que hay que trazarse en los objetivos, pero hay que aceptar esto como punto de partida. El segundo aspecto es ayudar a que se redefina la soledad, porque muchas veces la soledad, como yo decía, la persona la define de una manera catastrófica, de algo como que ya por el hecho de estar en esta posición, ya mi vida no vale nada. Entonces hay que ayudar a la persona que la redefina, sobre todo porque hay una parte donde la soledad puede ser operante, operativa o funcional. Yo le llamo la soledad funcional. Bueno, ¿de qué pudiera servirte tu soledad en determinado momento? Para leer, para meditar, para reflexionar. Bueno, podemos darle una redefinición parcial de forma positiva. Luego encontrarle sentido, porque si la persona no le encuentra sentido, definitivamente entonces se apabulla mucho más cuando siente que su vida se ha convertido en algo que no le ve nada de sentido. Y si no le encuentra sentido, esa es la gran oportunidad para usted ofrecerse para ayudar a esa persona a reencauzarle el sentido a esa soledad. La soledad puede ser también una fuente de motivación para que uno revalorice la compañía. La soledad puede ser una fuente de motivación para que uno resignifique la importancia de estar al lado de alguien, pero viviendo con calidad. La soledad puede darnos pie y convertirse en puente para muchas cosas interesantes. Pero para eso tenemos que contemplarlo, tenemos que concebirlo. Otras estrategias es enfocar la soledad como el resultado de una estrategia de desconexión o un proceso crítico de desconexión. O sea, fíjense que cuando hay eventos difíciles en nuestras vidas, hay dos tipos de estrategias a las cuales apelamos. Una estrategia le llamamos las estrategias de conexión, que es cuando nos pegamos demasiado, cuando dependemos, cuando entonces estamos demasiado afiliados, demasiado vinculados.
y las otras estrategias son la de desconexión. Lo ideal sería que no tengamos ni desconexión patológica ni conexión patológica. Y por el contrario, tengamos una verdadera integración de los elementos de conexión y desconexión conforme a los propósitos vitales que nos puedan ayudar a hacer un mejor ajuste social desde el punto de vista de la salud mental. Así que esas son estrategias interesantes. Y por último, ya para darle a ustedes alguna oportunidad de decir algo, hay un acróstico, le llaman a esto, ¿verdad? Que es un cúmulo de letras que usted las une en una sola palabra y cada letra significa algo que usted puede hacer o puede ayudar que otros hagan. En este caso, yo le voy a llamar a esto el acróstico para superar o gestionar emocionalmente la soledad. Y ese acróstico para gestionar emocionalmente la soledad se escribe EAC. En inglés sería EASY. EAC. Y cada letra significa algo que podemos hacer o podemos ayudar a hacer. Y el hacerlo o ayudar a hacer influye favorablemente en nuestra salud mental. Por ejemplo, la letra E significa extendernos. Es decir, si nos sentimos solos o estamos rodeados de gente que se sienten solas y no hayan que hacer, lo primero que podemos acompañarle a hacer a esta persona es este acróstico, que sería comenzando por la letra E, extendernos. ¿Y qué significa extendernos? Prolongarnos más allá de nosotros. Y cuando digo prolongarnos más allá de nosotros mismos, es conectar alguna actividad que tenga sentido para nosotros. Puede ser el voluntariado. Yo me he encontrado con mucha gente adulta con estados depresivos en cualquiera de sus manifestaciones. Ustedes saben que ahora el DSM-5 dividió la categoría de la depresión y ya los trastornos bipolares aparecen aparte, pero todo pertenece a los trastornos de estado de ánimo. Y una de las cosas que yo pregunto a las personas, sobre todo de ya adultos mayores, que son los que más solos se sienten porque los hijos se fueron, quedaron en nido vacío y como que la vida le ha traído ahora mucha incertidumbre. Y una de las respuestas que más consensuamos es el voluntariado. Personas que les gusta ser voluntarias en alguna causa. Bueno, otros se vinculan al deporte, otros se vinculan a algún tipo de actividad artística, pero bien, estas son formas de extendernos. De hecho, Casa Abierta me parece que sigue siendo uno de los grandes referentes en cuanto a auspiciar estructuras comunitarias donde la gente puede afiliarse de manera voluntaria. Está la letra A, que significa acción, es más bien la aplicación de planes de acción. Es importante que usted ayude a la gente a formular planes al momento de enfrentar sus procesos críticos, porque la soledad es parte de un proceso crítico. Y no tenemos que ver la palabra crisis como sinónimo de calamidad, ni de desgracia o catástrofe, no, sino de oportunidad, como lo ven los chinos, lo ven los orientales. Y entonces estas oportunidades críticas se enfrentan con planes de acción, donde estas personas pueden entender su soledad y que es algo de lo que se pueden recuperar. Luego viene la letra S, que en este caso, en este contexto, nos habla de seleccionar. Y para mí esta palabra selección es clave, porque de lo que se trata es de que usted no salga por ahí a buscar a todo el mundo, venga gente, venga pueblo, porque eso no significa superar la soledad, no. Seleccionar es ser selectivo, que usted aprenda a conocer a las personas que usted busca para que les haga compañía. O sea, que el problema aquí no es de cantidad, sino de calidad. Y esto es importante hacerlo saber a las personas. Relaciones que puedan influir para nosotros sentir que nuestra vida tiene un sentido y no que estamos vacíos.
Pero si vamos a buscar gente por gente y cantidad por cantidad, y lo que vienen a nosotros son personas que también están mucho más vacíos que lo que estamos nosotros, pues sin duda alguna, yo siempre he dicho que cuando la negatividad se junta con la negatividad, eso da alianza perversa. Entonces, si usted hace una alianza perversa, su estado de ánimo se pone peor. Y la letra E, que es la última, es esperar lo mejor. Una de las cosas que han perdido las personas que se sienten solas es el optimismo y la confianza. Y lamentablemente, para salir del círculo vicioso y acceder a un círculo virtuoso, tenemos que darle paso a la posibilidad de confiar, a la posibilidad de ser optimista y de entender que de una u otra manera eso va a tener un efecto saludable desde el punto de vista integral. Y yo cierro con una idea de Eduardo Punset, ya fallecido, un autor español muy interesante, muy laborioso en su vida, un hombre que se dedicó por años al estudio del cerebro y llevar esto en el contexto filosófico y educativo. Y él decía que nada de lo que nos pasa por dentro ni de lo que fabricamos por fuera puede igualar el impacto de habernos parado por primera vez a reflexionar sobre la naturaleza y gestión de nuestras emociones. O sea, él llegó a decir eso, que nada de lo que se ha encontrado en este planeta Tierra puede igualar ese descubrimiento. Y la soledad es un estado emocional, es un estado anímico, es un proceso que nosotros tenemos que hacerle frente, pero de la manera más saludable posible. Así que yo espero que con estas pautas muy puntuales abramos caminos, por lo menos para comenzar a poner en el tapete este tema que todo el mundo lo vive y lo siente, pero muy pocas veces lo enfrentamos. Así que gracias por la atención. Gracias a ti, Luis, por todas esas informaciones y análisis que tú haces, desde lo que son las teorías que sustentan, las estrategias y ya actividades concretas que podemos hacer, que nos quedamos con esas herramientas concretas para acompañar a otras personas, como tú dices, o para la propia vida de cada uno de los que estamos aquí. Ahora abrimos el micrófono para conversar, para que las personas puedan hacer sus comentarios y puedan también hacer sus preguntas. Así que adelante. Tenemos a Jos con un comentario, adelante. Sí, bueno, lo primero que todo es darle gracias al doctor, mi nombre es José, y darle gracias al doctor Bellier por su ponencia. Mire, el tema de la soledad es un tabú hasta muchas veces, porque mucha gente la considera algo que es anormal, que tú tienes falta de compañía, que no tienes a nadie, pero en realidad la soledad también es un momento de mucho crecimiento. Hay personas que son solitarias y por agradar a los demás muchas veces quieren verse como personas gregarias y sufren porque no es lo que yo soy. Y yo por lo menos soy solitario, soy una persona de pocos amigos. Me tuve que dar cuenta que eso es así para mí. Y, oye, lo disfruto, como también disfruto las relaciones sociales, pero en eso de la persona que siempre está como acompañada de todo el mundo. Tuve que darme cuenta en eso, en un inventario, porque en realidad yo puedo durar 3, 4, 5 días compartiendo con muchas personas, pero llega un momento en que me quiero desconectar, que quiero estar conmigo mismo. Y eso antes me traía mucho conflicto, porque yo pensaba que cómo me iban a ver los demás. Y cuando yo me dejo de importar cómo me ven los demás y yo me pregunto cómo veo a mí mismo, puedo gestionar mucho mejor mi soledad. De hecho, la soledad yo la utilizo mucho para aprender, que es una de las cosas que más me gusta, la lectura. Así que nada, ese era mi comentario. Muchísimas gracias, doctor Bellier. Y a Teresa también. Gracias a ti por tu comentario, muy acertado, muy amable. Sí, gracias, José. Leonor. Sí, buenas noches. Gracias, doctor, por tus conocimientos, compartiendo con nosotros. Yo vengo estuve en la soledad acompañada, donde estaba en un matrimonio con
con violencia psicológica por muchos años y donde yo estaba acompañada, pero me sentía sola todo el tiempo. Ahora yo estoy disfrutando la otra cara de la soledad, porque me siento bien conmigo misma. Y cuando necesito socializar con mis amigas, estar por teléfono, con ellas, o alguna actividad familiar, lo hago. Pero esa es una decisión que yo tomé, porque todavía entiendo que tengo muchas cosas de las cuales sobrepasar y aprender a blindarme, a protegerme. Entonces, de ninguna manera yo me siento vacía, ni me siento sola, por todo lo contrario, he aprendido a disfrutar de mi compañía y ahora encuentro que me falta tiempo conmigo a solas para muchas cosas que quisiera hacer. Y la veo en realidad en esta etapa de mi vida como una ventaja. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, gracias por compartir tu testimonio. Madeline. Hola, ¿cómo están? Antes quiero agradecer, realmente a mí me encantó todo el tema. No sé si seré la persona más joven que hay aquí, pero yo tengo 22 años y no soy psicóloga, pero me interesó mucho el tema cuando yo lo vi y realmente me encantó haber entrado para poder escuchar todo. E incluso tuve la oportunidad de ir anotando muchas de las cosas que me parecieron interesantes y que me gustaría poner en práctica. Y antes de terminar, me gustaría, yo estaba anotando la última frase que usted dijo, que fue de un escritor español que mencionó, nada de lo que nos pasa por dentro fabricamos por fuera, y me quedé ahí y se me fue el hilo. Tranquila, te la Sí. puedo repetir, que ya me la aprendí de memoria. Exacto. Y me gustaría saber el nombre del escritor también. Él se llama Eduardo Punset. Él falleció creo que hace 2 o 3 años. Sí. Él decía que nada de lo que nos pasa por dentro, ni de lo que fabricamos por fuera, puede igualar el impacto de habernos parado por primera vez a reflexionar sobre la naturaleza y gestión de nuestras emociones. Espero que la hayas copiado, si no te la repito. Ok, déjenme ver. Me quedé en la parte de reflexionar, en la última parte donde puede habernos parado por primera vez a reflexionar. Sobre la naturaleza. Perfecto. Si pueden ponerla en el chat, que sería muy amable, sería mejor en el chat, por favor. Y gestión de nuestras emociones. Bueno, Okay. entonces ahora a Madeline le vamos a dar esa tarea que lo ponga en Ok, el se las chat. pongo. Ya ella que lo copió. Cópialo en el chat que le están La pidiendo pongo en el también. chat ahora. Sí, gracias. Ok, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Madeline. Ángela, nuestra querida Ángela del Consejo Nacional de Drogas. Hola, Dios le bendiga a todos, mi querido Luis. Hola, Gracias. amiga, qué bueno verte y oírte. Ay, sí, qué excelente ponencia. Robándome tus ideas después para poder trabajar con mis pacientes. Son tuyas, qué bueno. Un abrazo fuerte y mira, te debo mucho, Luis. Me acuerdo cuando me sentaba a sacarte el jugo y me sentaba contigo allá en el consejo. Fue de mucha bendición para mí. Que Dios te siga bendiciendo, te siga guiando y que siga siendo un canal de bendición para tantas personas. Un abrazo fuerte. Encantado, Ángela, como siempre. Viene tu fan aquí, Luis. Sí, te está sí. deseando también pronta recuperación. Gracias porque a pesar de tener esta condición dijiste que sí. Y en el chat, toda la gente que te queremos, te deseamos pronta recuperación, que eso sea pasajero. Bueno, tenemos a Cristian, la última persona que quiere hacer un comentario. Sí, buenas noches. Pues en mi caso me gustó mucho, muy acertada, mientras usted iba desarrollando el tema, o sea, la información me fui identificando. Pues antes yo le tenía mucho miedo a la soledad, pero gracias a Dios he aprendido mucho de ella.
He aprendido a compartir conmigo misma, a leer, también a practicar deportes. Realmente que me siento bien, porque tenía mucha dependencia emocional y por eso no me adaptaba a la soledad. Pero también soy estudiante de psicología. He aprendido mucho y voy poniendo en práctica todo lo que voy aprendiendo de la psicología, o sea que me ha ayudado bastante, gracias a Dios. Gracias por compartir tu testimonio. Qué bueno. Sí, gracias, Cristian. Yo soy testigo de eso, cómo ha ido avanzando, Cristian. Luis, nos preguntan por el chat, ¿qué podría comentar sobre las redes sociales y celebridades que venden una vida perfecta? Sí, mira, recuerda que yo hablé de las estrategias de afrontamientos y hay 3 estrategias de afrontamiento que no son saludables. Una es la estrategia de huida, otra es que también le llaman estrategia evitativa. Hablaba también de una primera estrategia que es de rendición y una que es de compensación. Las redes sociales son una estrategia de huida. Fíjate que la gente trata de evitar la soledad, creando una falsa sensación de compañía. Y tú ves, no es que no sean útiles, porque tampoco vamos a ir a un extremo, pero fíjate que hay personas que cada vez sienten menos deseo de compartir físicamente con otros, creyendo erróneamente que las redes sociales sustituyen a los seres humanos. Y nada más falso que eso. Entonces, me apena sobremanera que se esté comprando esa forma evitativa de enfrentar la soledad, porque es una forma no saludable que sin duda alguna agiganta la posibilidad de problemáticas de salud mental como los trastornos de depresión y ansiedad. Así es. Aunque por las redes sociales también las personas aparentan que todo está bien, venden una imagen. Y eso puede afectar mucho a las personas que están constantemente en las redes sociales, comparándose, mirando. Se aíslan más, se pueden sentir más solas porque se creen diferentes. Pero en general ahí lo que se vende es una imagen, no la realidad de lo que estamos viviendo. Así. Pues muy interesante, Luis, todo lo compartido, los testimonios que han dado acá, todas las estrategias que nos ha dado, pues nos van a ayudar para poder mejorar nuestra salud mental, porque de eso se trata, de poder mejorar nuestra salud mental, cuidarla independientemente de la realidad que estemos viviendo. Y cada vez, como decía en principio, vemos más personas con ese sentimiento de soledad, o físicamente también sola. Y por eso muy acertado este tema en estos tiempos, que nosotros como psicólogos vamos a tener que seguir trabajando. Ya tú hablas de tu experiencia como terapeuta, sé que muchas de las personas que están aquí también nos han llegado personas con esa característica. Y qué interesante cuando tú dices, vamos a darle sentido a esta soledad, vamos a aceptarla, vamos a buscarle, ¿verdad?, razón a esta soledad y decidirlo, porque hay muchas personas que viven solas, entonces siempre quejas, porque yo estoy sola, y no aceptan su estado para mejorar. Si desde la queja generalmente no crecemos. Muchísimas gracias, Luis, una vez más por todo lo que nos ha compartido. Y le decimos a las personas que nos acompañan, que se están quejando, porque se le fue el internet, que no pudieron entrar, que el lunes se cuelga esta actividad en YouTube y todos van a poder verla. Así que no se preocupen por eso, vayan a YouTube, revisen, así la pueden dar para atrás, para adelante, y todo lo que les interese de ahí lo pueden retomar y también pueden compartirlo con otras personas. En este momento, ya para cerrar, vamos a darle un gran abrazo, un gran aplauso a Luis Vergés, que ha hecho un gran esfuerzo por estar con esta comunidad educativa. Somos una comunidad aquí todos los viernes. Así que abran sus micrófonos y vamos a darle ese fuerte abrazo o aplauso a Luis Vergés.
virtual. Gracias por siempre decir que Gracias. Yo te hago saber. Gracias. 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 Nos encontramos el próximo viernes.